Muy buenas noches. Nos vamos a encontrar para seguir con esta Shiur Mispar Eser, la lección número 10. Vamos a afrontar el segundo tema de nuestra lección, que es este que se ve en pantalla, la Bet. Vamos a hablar de los sustantivos, a los cuales también les sufijamos aquellas partículas que llamamos partículas pronominales. Si te acuerdas, en la lección anterior, el segundo tema trataba también de lo mismo, de los sufijos a los cuales les añadíamos nosotros sufijos pronominales. Y diríamos, bueno, pero ya vimos eso, ¿por qué lo vamos a volver a ver? Bueno, en línea con la lección anterior, nosotros vamos a continuar desarrollando este tema, no solo en esta lección, sino en las lecciones sucesivas. Vamos a ver que los sustantivos tienen muchas peculiaridades, algunas, digamos, situaciones propias de las palabras que hacen que cuando yo les coloque sufijo pronominal, las palabras tengan ciertos cambios. Si te acuerdas en la manera como hablábamos cuando estudiamos griego, nosotros hablamos, por ejemplo, en un verbo o en un sustantivo de un tema y una terminación. Y ahí hemos dicho normalmente que los temas no experimentaban cambios, pero cuando llegamos a la tercera declinación en la lengua griega, observamos que los temas sí experimentan cambios. Vamos a decir lo mismo para acá. ¿Nosotros qué hacemos cuando agregamos sufijos pronominales? Agregamos una cantidad de elementos variables a una misma palabra, pero la cuestión es que esa palabra también, aunque es una sola, puede experimentar al interior cambios. La vez pasada nosotros habíamos seguido un modelo que vamos a repasar también hoy, el modelo de la palabra caballo, sus. Y cuando yo quería decir el caballo de mí o mi caballo, agregaba el sufijo pronominal que es la jirek con la madre de lectura, la yod. Entonces yo decía su sí, y ahí estaba el caballo de mí o mi caballo, ¿no? Como vemos, sus se mantiene durante todas las personas, durante toda, digamos, esta flexión nominal. Cuando yo le coloco esos sufijos, siempre vamos a tener sus. Pero recuerda que en algunos otros momentos hemos estado hablando que cuando yo le agrego una sílaba final o una sílaba de más a una palabra, a veces se puede alterar algo, o los signos vocálicos o alguna que otra cosa. Pues eso es lo que vamos a aprender de ahora en adelante en estas siguientes lecciones que vamos a ver. Ya nosotros nos estamos, digamos, implicando más con la lengua hebrea, la estamos viendo más de cerca, ya estamos viendo esos elementos que primero eran genéricos, ahora lo estamos viendo más en el particular. Entonces aquí nosotros vamos a trabajar una serie de sustantivos que en el singular terminan, como dice aquí en el subtítulo, terminan en Kametz Rahav y G, es decir, en Kametz Rahav con madre de lectura, que al final de una palabra solo suena a una A larga. Hay una serie de palabras que terminan así y nosotros habíamos sugerido en las primeras lecciones de este semillero que las palabras que terminan en esto normalmente las consideramos de género femenino. En otras palabras, vamos a estudiar aquellos sustantivos que terminan así, que son considerables en la lengua hebrea, pero que van a experimentar en eso que nosotros llamaríamos tema un cambio cuando le agregamos los sufijos pronominales. En términos generales, lo que yo tengo que decir es lo siguiente. En línea entonces con esta lección anterior en la que comenzábamos los sustantivos con sufijos pronominales, hoy en esta lección, Shiur Mispar Eser, el segundo tema, pero también cuando lleguemos a la 11 y a la 12 y a la 13, vamos a seguir afrontando ese mismo tema con las particularidades de los diferentes sustantivos. Como tú ves, el sustantivo es un tema muy grande dentro del conocimiento del hebreo porque tiene muchos particulares, muchas cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, pero por eso lo hacemos de manera dosificada, para ir aprendiendo bien. Y esto nos va a ir ayudando a profundizar muy bien sobre el buen manejo de los sufijos pronominales con los sustantivos. Esto hay que saberlo bien porque la mayor parte del tiempo nosotros vamos a observar siempre algún sufijo dentro de un versículo,
de los libros hebreos, por lo cual aprenderlo es garantizar, digamos, un buen conocimiento también de la lengua. Entonces, así como sucedía cuando se formaba el plural de los sustantivos, que nosotros decíamos, voy a agregar el plural al sustantivo, pero eso dependerá si es un monosílabo, si la palabra es una palabra femenina, si se trata de un sustantivo segolado. Entonces, habían condiciones de acuerdo a cómo era la palabra al singular para formar el plural. Lo mismo sucede acá. Hoy, por ejemplo, nosotros vamos a dedicarnos a ciertas palabras femeninas que, como decía yo, terminan en esta Kametz Rahav o Gadol con madre de lectura G. A esa nos vamos a dedicar. Y porque son un número considerable de palabras que se utilizan. Nosotros vamos a utilizar hoy un modelo, pero ese mismo modelo lo podemos aplicar a un resto de palabras. Al final vamos a concluir con un ejemplo para que lo veamos, o sea, ese modelo lo veamos, pero aplicado con otra palabra. Miremos acá, entonces, algo más. Entonces, en esta lección yo he querido, en consecuencia y en las siguientes, que agrupemos las palabras como si fueran modelos, como si fueran paradigmas, según una serie de comportamientos similares. Y siempre partiendo de una idea, lo que vimos en la lección número 10 es la base de todo, o sea, es como la regularidad. Su sí, su ja, etcétera, etcétera, hasta concluir, es como la base de todo. Pero dependiendo del tipo de palabra, ese tema va a variar un poco o puede variar tanto, o incluso puede adoptar alguna otra posible forma del sufijo. Nosotros también tenemos el uso de sufijos extraños, ninguno los hemos citado, pero los vamos a encontrar en algún momento y esos también los vamos a estudiar en su momento. Nosotros vamos, vuelvo a decir, este semillero va de lo muy general y vamos a empezar a descender a lo más específico hasta que el texto hebreo se nos revele a nosotros no como algo antipático, es decir, algo que uno dice, ¿qué es esto? Sino todo lo contrario, algo en el que empezamos a descifrar las diferentes cosas que se encuentran escritas ahí. Entonces vamos a partir de la idea de lo que vimos en la lección anterior, en la lección número 9, donde decíamos que todo sustantivo puede tener un sufijo pronominal, pero también las preposiciones, pero también los verbos, etcétera. Por el momento nos encargamos de preposiciones y sustantivos, en este caso de sustantivos, y que esos sufijos pronominales hablan de la idea de posesión de la primera persona, de la segunda, de la tercera, hasta concluir singulares o plurales. También habíamos dicho que los sufijos, algunos son ligeros porque comenzaban por vocal y que algunos se denominan en gramática pesados porque comienzan por una consonante. Eso es lo que habíamos dicho. Siempre sobre esa base vamos a hacer toda la construcción. Esa es la base regular. Ahora vamos a empezar a ver las variaciones, incluso como lo empezamos a hacer en la clase anterior, porque recuérdate que en la clase anterior retomamos la idea del calca tal, pero con verbos que también tienen dificultades o verbos que tienen guturales en alguna posición y hace que esa gutural modifique la vocal, si lleva un sheva móvil, que se modificase por un hatef patah. Eso lo habíamos visto pues la última vez. Entonces, claro, cada vez que digamos, vamos avanzando, vamos viendo como las peculiaridades de la lengua. Esta lengua está llena de peculiaridades y las vamos a estudiar, obviamente, quién sabe hasta cuándo, pero las vamos a estudiar lo más posible. Bueno, para esta lección vamos entonces a abordar un tipo de sustantivos. ¿Cuál es ese tipo de sustantivos? Aquellos que al singular concluyen con kametz rahav y con la g, como si fuera su madre de lectura, leyéndose esto como a. Y nosotros hemos considerado, como lo veíamos en las lecciones iniciales y como yo lo he dicho precedentemente, que los sustantivos que así termina normalmente los consideramos de género femenino. ¿Qué tenemos que recordar? Cuando nosotros formábamos el plural de una palabra que terminaba así, no agregábamos el plural después de esta terminación, sino que sustituíamos esta terminación al singular por la respectiva eh, terminación plural. Si es una palabra femenina, recordemos que las palabras femeninas normalmente hacen su plural en ot, pero hay palabras que incluso siendo femeninas
Cuando les coloco el plural, pueden hacer su plural en im. Y habíamos concluido esa vez que ot normalmente se refiere al femenino y que im normalmente al masculino, pero normalmente no significa siempre. Entonces, hay una serie de palabras que son femeninas de base, pero que su plural lo van a formar con im. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en la lección que nosotros vimos, la lección número 8, nosotros observamos el siguiente ejemplo, la palabra que dice acá, Shana, Shana. ¿Te acuerdas qué significa Shana? creo que año. Muy bien, significa año. Si yo quiero formar el plural de Shana, es un plural anómalo. Yo esperaría la palabra, esto lo quito, porque recuerda lo que acabamos de decir. Allá en la lección octava habíamos dicho que los sustantivos que terminan en esto, cuando forman su plural, lo que hacen es quitar la cámara comadre de lectura y poner el final. Entonces deberíamos decir shanot, porque es femenino. Entonces es una palabra irregular, como otras. En cambio, el plural de esta palabra femenina se forma con la terminación típica masculina. Entonces decimos shanim. Mira, ahora, esto es por años, ¿no? Las letras que están en caracteres rojos, mira lo que ha pasado, simplemente ¿qué he hecho? Sustituir. No agregué acá como para decir Shanahim. No, eso no existe. Si la palabra termina así en A, esta A se reemplaza por I. Ahí está la formación. Eso lo decíamos en la lección número 8. Entonces, bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque recordemos que mira acá las palabras como son. Terminan en A. Entonces, cuando voy a agregar un sufijo, ¿qué es lo que va a pasar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pues bien, cuando esta clase de palabras como Shana o como Susá, que significa yegua, o como Torah, que significa ley, pertenecen a este mismo grupo, cuando yo quiero agregarles sufijos, hay que tener en cuenta dos cosas. Vamos a ver cuáles son esas dos cosas que tendremos que tener en cuenta. Si una palabra termina en a, cuando agrego sufijos pronominales, primero que todo, si la palabra está en singular, esa terminación a, es decir, kames rahav, con la madre de lectura, la vamos a transformar en kames rahav, pero atención a la consonante final, es una tau. O sea, en vez de terminar en a, va a terminar en at. Después de at, agrego cualquier sufijo que quiera proponer. Tengo que tener en cuenta algo. Voy a agregar no con Kamil Rahaf, sino con Pataj, es decir, at, cuando se trate de los sufijos de segunda persona plural. Lo veremos enseguida en el ejemplo para que se entienda bien. Entonces, si yo encuentro una palabra que termine en a, cuando voy a agregar el sufijo, voy a cambiar esta g y le voy a poner la tau, ¿no? En todas las personas a las que perdón, en todos los sustantivos y en cualquiera de las personas a las que yo le coloque sufijo. Pero cuando llegue a las segundas personas plurales, como vamos a ver, las segundas personas plurales recuerda que terminan en ijem o en gen. La kaf, el suegol, la mem sofit o la nun sofit, dependiendo si es masculino o femenino. Ahí no voy a agregar at, sino at. Cita, lo vemos con la construcción y va a quedar mucho más claro. Aquí simplemente cuáles son esas dos cosas que tengo que tener en cuenta. Bueno, esto es al singular. O sea, por ejemplo, cuando yo digo la ley de mí o mi ley, si la palabra es Torah y termina en a, yo quiero decir mi ley, esta a la voy a reemplazar por at. Entonces digo Torah. Pero me falta agregar el sufijo, y el sufijo es la jirre con la yod madre de lectura. Entonces diré torati, torati. Convertí el final de Torah en Torat y luego agregué el sufijo. Básicamente eso es lo que vamos a ver. Aquí lo estoy diciendo verbalmente, pero lo vamos a ver, es decir, lo vamos a poder contemplar como para que no tengamos ninguna dificultad. Segundo, si la palabra se encuentra en cambio en plural, por ejemplo, decir las leyes de mí, los sufijos que yo voy a agregar los voy a agregar luego de la terminación del plural. No lo digamos con shana,
shanim. Digámoslos con Torah. Torah, que es palabra femenina, hace su plural en od. Si yo digo Torah, reemplazo la A por od. Entonces, de Torah paso a Torot. Entonces, yo voy a escribir siempre en plural Torot, 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 y voy a agregar el sufijo al final. Entonces, yo si quiero decir mis leyes o las leyes de mí, diré Torotai, porque ese es el sufijo para esa clase de primera persona plural. ¿Ok? De primera persona en palabras que son plurales. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Entonces, al singular convertimos a en at o en at, dependiendo de si son las segundas personas plurales. Y si la palabra está en plural, esa palabra la convierto primero a plural y luego sobre esa palabra escribo los sufijos. Lo voy a presentar de una manera como más simple. Voy a escoger un paradigma. El paradigma que voy a escoger va en compañía del paradigma que estudiamos la vez pasada. La vez pasada estudiamos ese paradigma con la palabra caballo, sus. Ahora vamos a estudiarlo con la esposa del caballo, susá, que significa yegua, ¿no? ¿Por qué? Porque es un término muy regular que no vamos a tener con muchas dificultades con las vocales, entonces es un término estable y funciona como Torah y funciona como otras palabras. En el taller de esta lección se supone que varias palabras van a aparecer, otra vez Torah y otras palabras como esa, y habrá que colocarle los sufijos de acuerdo a esto que estamos haciendo, de manera que se pueda practicar. Entonces, miremos acá, miremos el ejemplo. Entonces, como te dije, vamos a tomar la palabra susa. La palabra significa yegua. Si yo la quiero poner al plural, recuerda, para poner al plural esta clase de palabras, como vimos en la lección número 8, basta quitar esta terminación de kametz rahav con su madre de lectura y ponerle la ot del plural. Aquí está. Entonces vemos sa, sot. Esta palabra es regular. Si dijéramos susim, serían caballos. Susot es yeguas. ¿Se comprende? Entonces mira, aquí está. ¿Qué hemos hecho? Hemos sustituido el final del singular y lo hemos reemplazado con la terminación del plural. ¿Queda claro esto? Bajo ese punto de vista, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entonces cuando voy a agregar sufijos? Esta terminación, así como está, es la que me queda ya lista para agregar cualquier cosa al final. Esta ya está lista, pero esta no está lista, porque hemos dicho que a, cuando le voy a agregar sufijo, se me tiene que convertir en at, susat, y aquí, después de la tau, agregaré los sufijos que tenga que agregar. Pero recuerda que no siempre va a ser con kamet serahaf. Puede ser susat, pero también puede ser susat con pataj. Hemos dicho que para agregar los sufijos de segunda persona del plural. Vamos entonces a empezar a trabajar esos sufijos pronominales. Vamos a recordar los masculinos. Pues digo masculinos porque aquí, bueno, digo masculinos no está bien dicho. Hemos utilizado un término masculino, mi caballo, su sí, y mis caballos, que seguida lo miramos. Hay otras palabras que también son femeninas y se hacen como su sí, como mi caballo, o sea, como siguiendo el modelo de sus. Pero aquí, si son palabras femeninas, aquellas que terminan en a. Entonces, mira, si yo quiero decir mi caballo, entonces, perdóname, me devuelvo un momentico acá. Yo voy a escribir esto primero. Y sobre la base de esto, escribo el sufijo. Entonces, volviendo acá a la parte de los sufijos, observemos. El sufijo es una jirek con madre de lectura yod. Entonces, tengo que escribir susat y agregar esto al final, de manera que la forma me queda así. Susat, mira, aquí está. He reemplazado. Tengo el camera, pero el G lo reemplacé por tau. ¿Y qué agregué?
el sufijo pronominal. Entonces aquí digo susati. ¿Esto qué significa? Significa mi yegua o la yegua de mí, si traduzco pues literalmente, que no tendría como mucho sentido. Ahora miremos colocando esta misma palabra en plural. En plural yo decía simplemente susai o susai. Tenía estas dos posibilidades para decir los caballos de mí o mis caballos. Entonces, para ponerlo al plural, habíamos dicho que en plural primero tengo que poner la palabra en plural y después del plural agregar los sufijos. Perdón que me devuelva, lo vuelvo a colocar. Entonces coloco susot y agrego la terminación. Aquí agregue esta terminación. Ay, susotai. Susotai significaría mis yeguas o las yeguas de mí. Para que entendamos las convenciones, que yo la estoy haciendo como de lo más didáctico posible que se pueda entender, he colocado, si se quiere decir así, el tema para el plural, la terminación del plural y los sufijos en este color azul un poco más claro. Y lo mismo acá, como se trata del singular, como el tema, lo que no cambia, la terminación que la he transformado en at y luego el sufijo de acá. Entonces mira, susati y aquí susotai. Ahí está, mi yegua, mis yeguas. Mira, yo podría decirlo con torra. Yo podría decir, reemplazaría to, ra, ti, mi ley. Torotai. Torotai, mis leyes. Cualquier palabra que siga esa estructura sigue este modelo, o sea que la puedo sustituir sin ningún problema. Vamos a la segunda persona del singular. Yo tengo para la que hicimos la lección pasada, perdón, el término el caballo de ti o tu caballo decía su, se, ja. Entonces, sobre la base que ya tenemos, es decir, su SAT, vamos a agregar ja y lo agregamos. Su sa te ja. Su sa te ja. Mira el METEC. El METEC me recuerda que esto lo tengo que leer como A. Su sa te ja. Su sa te ja. Esto para decir tu yegua o la yegua de ti, tu yegua o la yegua de ti. Y vámonos para la otra, para el plural. Nosotros decíamos ya su se, ja, ¿no? Mira la partícula pronominal o el sufijo pronominal. Aquí recuerda que seguimos entonces el plural, su sot, y agregamos esto último. Por lo tanto, quedaría así. Su soteja. Su soteja significa tus yeguas o las yeguas de ti. Vamos ahora a la segunda persona, pero del femenino singular. Recuerda que en la segunda persona siempre manejamos o masculino o femenino. Entonces, para decir el caballo de ti, refiriéndome a una mujer, yo decía su sej. A este tema le agregaba el sufijo pronominal que tenemos en color negro. Ya sabemos que en estas palabras que terminan en A, esa A se me vuelve at. Entonces yo tengo su sat y a su sat le agrego esto y me quedaría así. Su sater. Su sater, que significaría la yegua de ti o tu yegua, en sentido femenino, refiriéndome a una mujer. La posesión la hace una mujer. ¿Se entiende esto? Bien, y para el plural nosotros utilizábamos, recuerda, esta terminación, este sufijo pronominal. Y decíamos, ¿cómo se lee esto? Susa, y muy bien, susai, susai, ¿no? Mira, recordemos que esta es una convención a través de la cual estamos hablando de la sílaba tónica, donde vamos a colocar nuestro acento. No le hagas mucho caso a esto porque esto sí es un signo en la lengua hebrea, pero así yo utilizo esto ejemplificando o tomando el préstamo de Lambdin. Lambdin, que es uno que crea una gramática para el estudio de la lengua hebrea, propone este signo como yo sigo esa misma convención, pero no creas que los acentos, ya los hemos ido incluso viendo,
no son solo estos, sino son muchos otros signos. Bueno, si quiero poner el plural, recuerda, coloco el tema sus, tu plural ot, susot, y agrego el sufijo pronominal. De esta manera me queda así. ¿Cómo se lee esto? Su, so, sotai. Ojo con el acento. Susotai. Susotai. Susotai significa tú yeguas o las yeguas de ti. ¿Queda claro esto? Nos movemos hacia la tercera persona, perdón, masculino singular. Aquí voy en desorden, porque generalmente empezamos con las terceras personas y vamos a las primeras, pero bueno, aquí digamos que el orden de los factores no va a definir cuál va a ser el producto. Bueno, para la tercera persona del masculino singular, nosotros utilizábamos este sufijo pronominal, suso, para decir el caballo de él o su caballo. Lo mismo, ya sabemos que la base es susat y a susat le agrego el sufijo pronominal, que aquí está en un azulito más clarito. Leamos qué dice. Susato. En este día, el acento lo haríamos al final, susato. Recuerda que normalmente lo hacemos al final, a no ser de que yo lo diga o que aparezca algún signo que me haga entender que que el acento lo debo hacer antes, susato. Susato, ¿qué significa? Significa su yegua o la yegua de él. Al plural decíamos, Susa. susaf. Dios no tiene nada abajo, entonces se vuelve como una especie de madre de lectura. Entonces decimos susab, ni siquiera suena la yod, porque al no tener signo vocálico quiere decir que desaparece prácticamente de la pronunciación. Entonces coloco susot y agrego lo otro. ¿Cómo sería? Susota. Susota. Susotaf. Su-so-taf. La yod no la leo. Y aquí tengo sus yeguas o las yeguas de él, porque estamos en la tercera persona masculino singular. Bueno, vámonos entonces por fin a la tercera persona femenino singular. Miren por acá. Para decir el caballo de ella, yo decía, Susa. mira, él muy bien, el MAPIC hace que esto deje de ser una madre de lectura. Se lee Susaj, Susaj, ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo mismo, Susat y agrego otra vez aj. Y quedaría de la siguiente manera. Leamos. Susa. Atención, porque aquí no hay una G, sino una. Muy bien, leamos de Susata. nuevo. Susata. Muy bien. Susataj. Susataj significaría la yegua, Susat, ¿de quién? De ella. Es decir, su yegua. Y volvemos, pero al plural. Para decir caballos decíamos más. Caballos de ella decíamos. Suseta. Muy bien. Su ceja. Su ceja. Este es los caballos de ella. Ahora queremos decir las yeguas de ella. Entonces yo tengo que colocar su sot y agrego lo otro. En otras palabras, diremos. Susoteja. Muy bien, su soteja. Su soteja significa las yeguas de ella o sus yeguas. Estamos siempre en el ámbito de la tercera persona y en este caso femenino. ¿Esto queda claro? Vamos a los plurales. Si la persona es un plural, pensemos con la primera persona como un plural, es decir, aplicado tanto para el femenino como para el masculino. Si yo quiero decir Susenu. su seno, muy bien. Aquí entonces yo qué tengo que hacer. Si yo lo quiero poner al plural, perdón, ponerlo en el caso de las yeguas, te recordemos, la base es usat y agrego lo otro. ¿Cómo leemos esto? Susatenu. Susateno, muy bien. Eso sigue siendo una yegua y esto sigue siendo un caballo, ¿no? Entonces diremos, ¿la yegua de quién? De nosotros o de nosotras o nuestra yegua. Entonces aquí el singular, una sola cosa, vamos al plural para decir los caballos de nosotros o nuestros caballos diremos, Susenu.
Muy bien, susenu. Para ponerlo en el ámbito de las yeguas, vuelvo a colocar la palabra en plural, susot, y agrego lo otro. ¿Cómo quedaría la lectura? Susotenu. Susotenu. Entonces, aquí tenemos los caballos y aquí tenemos las yeguas. Las yeguas de nosotros o nuestras yeguas. ¿Queda claro esto? Sí, sí. Bien. Ahora movámonos a la segunda persona masculino plural. Para decir, en este caso, el caballo de vosotros, yo digo Susehen. su, se, Susehen. gem. Cheval móvil. Lo tengo que leer porque lo precede una vocal larga. De su, se, gem. Ahora yo quiero volver la yegua de vosotros o vuestra yegua. Vuelvo a colocar, como hemos visto, su sat, pero atención, estamos en la segunda persona, masculino plural, y habíamos dicho que ya no tendremos pataj, perdón, ya no tendremos kamerahav, sino pataj. ¿Cómo leemos esto? Susa. Susathen. Muy bien, aquí ya el Sheba no es móvil, es Shebanaj, es decir, Sheba quiescente, mudo, porque lo precede una vocal breve. Su, sat, gem. Su, sat, gem. Para decir el caballo, perdón, para decir la yegua de vosotros. Aquí está, la yegua de vosotros o vuestra yegua. ¿Claro esto? Vámonos al plural de los caballos de vosotros, ¿cómo se lee? Susehen. Muy bien, su, se, gem, los caballos de vosotros. Recuerda que para decir las yeguas de vosotros, tengo que poner las yeguas en plural, es decir, su sot, y agrego lo otro. Por lo tanto, la forma sería, Susotehen. muy bien, su sotegen, los caballos, perdón, las yeguas, su sot, de vosotros, gen, o vuestras yeguas. Esto que vimos acá, cambiamos el cambio de raja por un pataj, funciona con las segundas personas plurales, o sea, la del masculino, pero también la del femenino. Recordemos cómo se dice el caballo de vosotras. Muy Suhen. bien, su, se, gen. Y si yo quisiera decir la yegua de vosotras, Susathen. muy bien, su, sat, gen. Su, sat, gen. Aquí tenemos la palabra, el cambio final, el cambio se ve más elaborado. Kame, Rahab se volvió pataj y la G se volvió tau y agrego el sufijo. Aquí tenemos una vocalcita, esta es la que nosotros llamamos la vocal de enlace. Esto es un sufijo fuerte. El sufijo fuerte comienza por consonante, pero no podemos dejar esta consonante acá sin signo vocálico. Entonces, ¿qué hace el hebreo? Me coloco una vocal de enlace que no le pertenece propiamente al sufijo pronominal, pero que hay que colocarla porque si no se coloca, ¿cómo hacemos sonar eso? Bien, aquí tenemos entonces la yegua de vosotras o vuestra yegua. Vamos a los caballos de vosotras. ¿Cómo leemos esto? Susehen. Muy bien, Susegen. Y si yo quiero decir las yeguas de vosotras, tengo que poner susat y agregar lo otro. De manera que me quedaría la forma. Antes de ponerla, ¿cómo crees que me deba quedar? Construyámosla en nuestra mente. Susotehen. Muy bien, muy bien. Su, so, te, gen. Ahí está. Por vuestras yeguas o las yeguas de vosotras. Vamos a concluir con la tercera persona masculino y la tercera persona femenino del plural. Bien, para decir el caballo de ellos, yo decía esto, Susan. Susam. Ahora vamos a hacerlo, pero con la yegua, ¿no? De ellos.
¿Cómo debería ser la yegua de ellos? Su. Sonará raro, pero es así como estás pensando. Recuerda que tengo que poner la yegua. Yo tengo yegua es su sa. Para hacerlo en el singular, ese a lo vuelvo at. Ya. Su. Sus. Tama. Sería Algo así. su Ah, sa tam. tam. Su sa tam. Suena raro esto, pero así es para decir la yegua de ellos, o lo que diríamos también su yegua. La yegua de ellos, su sa tam. Vamos a hacer el plural. En el plural, para decir los caballos de ellos, decíamos, Su. Se. muy bien, susejem. Y si lo quiero convertir al plural, para decir las yeguas de ellos, ¿cómo crees que debería quedar la forma? Su. Recuerda que lo pongo en plural. O. Susot y luego, Su. So. Dejen. muy bien, su, so, te, gem. Con esto yo digo sus yeguas o las yeguas de ellos. Padre, en el singular, entonces ya no sería el patá con la taf, sino que sería kame sarrafá, en este sentido. Sí, porque ese patar con la tab era solo de las segundas personas. En el resto de segundas personas plurales, o sea, at. Pero en el resto de personas es at, con cámara rajaf. Listo. Atención, esta forma que tú ves acá, como esta forma que tú ves acá, son realmente formas tardías. Cuando yo digo formas tardías, es que las encontramos en los libros más cercanos a nosotros, en los libros bíblicos. Por ejemplo, diríamos Esdras, Nehemías, ese tipo de libros, son estas formas así largas. Pero las formas primitivas y también muy usuales, nada más te voy a mostrar esta de acá, también podría ser esta. Mira, es la misma terminación del singular, pero la palabra la tengo en plural. Su, so, tam, es como si dijera su sejem, es decir, sus yeguas o las yeguas de ellos. Esta es la forma primitiva. La encontramos, digamos, en los libros más antiguos de la Biblia hebrea, mientras que la primera la encontramos en los libros más tardíos de la Biblia hebrea. ¿Queda esto claro? Nos queda faltando la tercera persona femenino plural. Entonces, en la tercera persona femenino plural, para decir el caballo de ellas, nosotros decíamos Sus. Susan. Ahora vamos a construir la tercera persona femenino plural, pero para yeguas. Recuerda, la base es la palabra yegua, susa. Pero cuando le voy a colocar sufijos, ese susa deja de ser susa y se convierte en otra cosa. Esa parte final. ¿Cómo debería quedar? Su satán. Muy bien. Susatán. Susatán, ¿no? Susatán, que traduce su yegua o la yegua de ellas. Y ahora vamos a la forma de plural para hablar de las yeguas de ellas. Leemos. Su se. Su seten. Atención, esto es Su una, sejen. eso es una G. Susejen. No te preocupes que es muy normal confundir la G con la het, con la tau, pero hay que aprender a irlas distinguiendo. Susejen. Mira, lo inteligente de esto es, sobre todo, saber reconocer a qué persona y a qué número corresponden los sufijos pronominales, porque esto se busca en un diccionario, pero esto hay que saberlo. Bueno, vamos a construir la forma plural. ¿Cómo debería quedar la forma plural? Su so. Su so. Ten. Su so. Ten. Vas a pensar primero que todo en esta forma de acá. Entonces yo coloco la forma al plural, susot, y agrego lo otro. Su so. Tejen. Muy bien. Ahora, su, so, te, gen. Susot, las yeguas. ¿De quiénes? De ellas.
Entonces aquí tengo sus yeguas o las yeguas de ella. También aquí tenemos la misma doble modalidad. Esta es una terminación tardía. Puedo agregar esta a esto, o sea, an con la nun sofit, quitando esto que está en azulito clarito y colocando esto que está en azulito clarito hacia acá y me queda la forma primitiva, así. Su, so, tan. Su sotán significa aquí me quedó a lo colombiano de la costa, sus yegua, perdón, sus yeguas, ¿no? Me faltó la S acá y me perdona. Pero abajo se puede ver bien las yeguas de ellas. Aquí sus yeguas, las yeguas de ellas. Ahí me perdona. Tú sabes que siempre algún error aparece en este ejercicio. Concluyamos con un ejercicio. Targil. Aquí mira que no coloco signos vocálicos, sino que tengo que habituarme a la pronunciación para también aprender a leer el hebreo con el sonido correcto, el signo vocálico correcto, incluso si no lo escribo. Targil. Vamos a leer un pequeño pasaje. Lo vamos a leer despacio. ¿Y qué vamos a leer en este pequeño pasaje? Vamos a tratar de reconocer lo que acabamos de estudiar en sus diferentes formas y sobre todo vamos a tratar de descubrir cuál de esas palabras se apega a lo que acabamos de ver, o sea, cuál de esas palabras funciona según el paradigma de Susá, de la yegua, ¿no? Este texto está tomado del libro del Deuteronomio, que en hebreo se llama Devarim. Devarim, que normalmente traducimos como palabras, ¿no? Davar, Devarim, palabras, capítulo 33, el verso 10. Vamos a leerlo despaciecito, ¿no? Yoru mishpatecha le Yaakov. Paro. Nosotros aquí vemos un Sakef, lo habíamos visto, Sakef Katón, Sakef Gadol, que son divisores, entonces par. Y seguimos. Vetoteja le Israel Yasimu que Torah Beapeja. Mira dónde está el Sakef Catón. Entonces el acento lo hago acá. Beapeja. Seguimos. Bejalil al Midzbeja. Porque hago ahí, porque aquí ya tengo el siluk que hace que esto sea el acento acá. Mitzbejeja y el sof pasuk, ¿no? Mira que aquí tenemos debajo de le Israel, tenemos el Atanaj. ¿Qué divide al Atanaj? Un Zakef Katón o un Zakef Gadol también lo puede dividir. Aquí está dividido. Entonces, la primera unidad va hasta acá con el Atanaj, se divide con este de acá. Seguimos la otra unidad después del Atanaj, dividido a la mitad por este Zakef Katón de acá. Simplemente esto es como para tratar de ir reconociendo los diferentes elementos que tenemos nosotros a disposición en este, digamos, en este texto. Mi idea aquí no es que nos confundamos con el texto. Aquí hay cosas que nos interesan o no nos interesan, sino que vayamos mirando qué cosas reconocemos a partir del estudio que nosotros hemos venido haciendo. Lo digo porque es muy importante, sobre todo a la hora de ir recordando los elementos que vamos estudiando, ¿no? La primera palabra que tú ves ahí no es una palabra que podamos reconocer fácilmente. ¿Y por qué no la podemos reconocer fácilmente? Pues porque se trata de una palabra que está es un verbo. Yohu. Bueno, no puedo hablar mucho de ese verbo. Ese verbo significa enseñarán. Enseñarán. ¿Qué enseñarán? Mishpateja.
mishpateja. El vocabulario que yo enseño, aparece la palabra mishpat como precepto, como ley. Pero mi pregunta acá, incluso si no conocemos la palabra mishpat, observemos que hay al final. Ese eja, ¿a qué nos recuerda? Es un, es un plural. Ajá, es un sufijo plural. Es un sufijo plural, significa que esta palabra está en plural. Es un sufijo plural y el sufijo es de segunda persona, Masculino. masculino. Muy bien. Entonces, enseñarán, la palabra entonces está en plural, preceptos. ¿Preceptos de quién? De ti. Segunda persona, singular, es un sufijo para el plural, pero es una segunda persona singular, el sufijo. Entonces, segunda persona, masculino singular, los preceptos de ti o tus preceptos. Enseñarán tus preceptos, le, ya, a, kof. Le, ¿qué es lo que es? Para. Muy bien, eso es una preposición. ¿Y aquí qué tenemos? El nombre de Jacob. Si traducimos literalmente, enseñarán tus preceptos ¿a quién? A Jacob. Mira, ahí tenemos toda una frase ya resuelta. Y mira, no sabemos, yo pues porque te dije el concepto de Mishpat, que es un concepto que estudiamos en la teología. Alguna vez yo en alguna clase, creo que fue en el Evangelio de Juan, les enseñaba sobre el Mishpat o en los profetas. Aquí lo que tenemos es que fijarnos en el sufijo porque nos aclara. Yo ya sé que aquí hay una palabra en plural. Vamos a bajar, ¿no? ¿Cómo leemos esto? Ve, Tora, Tora, no. Sí, ja. casi, casi, pero aquí es una tau. Tau. Ah, sí, ¿verdad? Vetorateja. Vetorateja. Vamos a analizar la palabra. Comenzamos con este signo de acá. ¿Eso qué será? Eh, Eso lo vimos, eso es una. Es, En griego decimos kai. es una Es conjunción. la Sí, conjunción. Recuerda que la conjunción se sí, prefija a la palabra. sí. Enseñarán tus preceptos a Jacob y Torateja. Aquí tenemos qué cosa. Eso es un. Mira, to y mira at. Sí, sí. At. ¿Qué es eso? Eso es. Eso es un sustantivo que Es un tenemos ahorita. sustantivo. Es un sustantivo. Y mira la terminación at antes de colocar el sufijo. Exacto. Entonces, si yo quito tau y la reemplazo, me devuelvo en el tiempo y en vez de la tau la reemplazo por la G, ¿cómo me queda la palabra? La Torah, o sea, la ley o la enseñanza, ¿no? Entonces, enseñarán tus preceptos a Jacob y Torat. Cuando utilizamos ahorita el sustantivo susá y le colocamos sufijos, lo volvimos susat. Si lo volvimos susat, este sustantivo está en singular o en plural. Está en singular. Claro. Entonces, ¿y la ley? ¿La ley de quién? Tenemos un sufijo pronominal. Está en, está en segunda persona Muy bien, segunda persona, ¿qué género? masculino. Masculino, singular. Singular. Entonces, enseñarán Yoru, Mishpateja, tus preceptos, le Jacob a Jacob, y tu ley, o la ley de ti, le Israel, A Israel. a Israel. Ahí tenemos Sí. nuestra traducción de un verso hebreo.
no me interesa lo otro, te lo debo decir la verdad, pues porque al fin y al cabo todo lo reservamos sobre todo a esta primera porción del texto. Sin embargo, por cuestiones más bien, digámoslo así, de concluir lo que dice el texto, pues te digo lo otro. Y así, esto es un verbo que, bueno, lo traducimos como ofrecerán. Ofrecerán que Torah beapeja. Ofrecerán incienso en, ves acá la terminación, eja, eja. Aquí ves también un sufijo, ¿no? Sí, eso fijo. Te ofrecerán incienso en tu nariz o en tus narices, o lo que diríamos en tu presencia, pues en tus narices es como decir la presencia de Dios. En tu presencia, ve Jalil, Jalil es el holocausto, y el holocausto y leamos acá, mitzbejeja. Incluso si no sabemos las palabras, mira que aquí hemos identificado ja, ja, ja y ja, todos ellos sufijos. Cuando decimos eja, es un sufijo de segunda persona, como lo dijiste tú, masculino plural. Cuando solo era ja, más sencillito, decíamos que es la segunda persona masculino, pero singular. O sea, esto para palabras que están en singular y esta para palabras que están en plural. Aquí hay una pequeña cosa que sucedió, que ya después la explicaré, de por qué este gol acá, en este punto, y no, por ejemplo, tendríamos acá, como normalmente que suceda, el Sheba, ¿no? Y acá también tendré que explicar, porque esto es tu altar, pero me pregunto yo, ¿por qué un gol y no un Sheba, como estamos acostumbrados? Simplemente como para adelantar, mira, al lado del segol que tenemos, un acento. Al lado del segol de acá o encima que tenemos, un acento. Recuerda que los acentos que dividen, como en este caso, el Zakev, Catón y el Siluk para terminar con el Solf Pasuk, lo que hacen es lentificar la lectura. Entonces, no solo lentifican la lectura, sino que transforman el signo vocálico que hay acá. A veces el patah se vuelve kametz rahav y a veces el sheva, perdón, se me vuelve segol. Aquí debería haber un sheva, aquí debería haber un sheva y se me volvió un segol y están al lado de una pausa o de un acento que pausa la lectura. No sé si es claro lo que te estoy diciendo. Pueden cambiar, no tienen que, pero pueden cambiar. Bueno, eso es todo por hoy. Sí. Es con todo el corazón. Sí,